El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, hoy hablamos sobre restitución. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice así: por lo cual, asimismo padezco, sufro, soporto esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 9. Decía Pablo: sufro aflicciones, penalidades, hasta prisiones, como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué era lo que quería decir Pablo con esto? Sencillamente, por lo cual sufro, aguanto, soporto penalidades, reveses, adversidades, hasta prisiones a modo o a manera de malhechor, de bandido, mas la palabra de Dios no está presa. El Evangelio no le trajo a Pablo una vida agradable de comodidades, le trajo una vida llena de episodios, desafíos, retos, provocaciones y también una vida marcada por la ansiedad, el desconsuelo y el sufrimiento. El sufrimiento como cristianos se ve en toda la historia de la humanidad. La historia secular cuenta que alrededor del año 64, específicamente el 18 y 19 de julio, se inició un terrible fuego provocado por el emperador Nerón que destruyó buena parte de Roma. ¿Por qué? Porque él consideraba que la gente que vivía en aquel lugar estaba impidiendo el progreso de una renovación urbana. Así que el fuego destruyó muchos de los barrios pobres y cuando estos se amotinaron para reclamarle a Nerón, él culpó a los cristianos. Y esta fue la raíz de la primera matanza y persecución de cristianos. En Israel hay una antigua ciudad llamada Bet-Shean que está siendo reconstruida pieza por pieza. Ahí se pueden ver el Coliseo, un estadio oval, cámaras, cuartos, jaulas de leones y de otros animales salvajes que eran alimentados para atraerlos al circo, donde se introducían a los cristianos para que los leones los despedazaran, desgarraran su cuerpo y de esa manera entretenían a la muchedumbre. Así que muchos cristianos del siglo I pagaron un alto precio por su fe y ellos estaban dispuestos no solamente a vivir por Cristo, sino también a morir por Él. Hoy, el que no esté dispuesto a sufrir por su fe, lo que está haciendo es solo admirar a Jesús a distancia, pero no lo está siguiendo genuinamente. Pablo decía: sufro, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La Biblia ha sido atacada más que cualquier otro libro a través de toda la historia de la humanidad. La Biblia ha sido quemada, ha sido prohibida,
burlada, distorsionada e ignorada. Pero con ella se cumple lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece, persiste, dura, persevera para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Ningún gobierno, ninguna autoridad religiosa, ni científicos, ni filósofos, ni quemadores de libros han sido capaces de detener la obra de la palabra de Dios. Sin embargo, sí hay algo que la ataja, que ataja la palabra, que puede atar la palabra. Y es cuando la palabra abandona los púlpitos. Cuando usan la palabra como libros de ayuda, cuando hablan de ella pobremente, cuando la usan como condimento de un mensaje, en vez de que sea el núcleo del mensaje. Cuando la Biblia está usada así por pastores y líderes, le están poniendo una cadena alrededor de la Biblia para que la palabra no avance. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto soporto, todo lo soporto, todo lo aguanto, lo sobrellevo por amor de los escogidos. Está hablando Pablo, por amor de los elegidos, de los seleccionados, para que ellos también obtengan, logren, consigan, alcancen la salvación. Se podría pensar que Pablo dijera que soportaba todo por amor a Dios, pero lo que dice es que lo soportaba por amor a los escogidos. ¿Está equivocada la palabra? No, está diciendo lo correcto, porque por amar a los escogidos, a los elegidos, a los seleccionados por Dios para salvación, está demostrando verdadero amor por Dios. Su vida la está invirtiendo para rescatar vidas para Cristo, para verlos crecer, para verlos transformados por el poder del Evangelio. Es por eso que el Espíritu Santo quiere restablecer, reponer, restituir de manera sobrenatural la reputación de aquellas personas que por ser siervos fieles del Evangelio han sufrido el menosprecio en forma abusiva, en forma injusta. Han escuchado mentiras y acusaciones infames de boca de gente que ni siquiera los conoce. Y a los que han sufrido, el Señor les aclara que padecer, sufrir, aguantar por ser fiel a Cristo no debe ser causa de vergüenza, sino de honra. Más aún si sabemos que de nuestro lado está el Señor de la restitución. Y es lo que vemos a cada paso en la Escritura. La vida de José es un ejemplo, porque esa vida puede ser resumida en 3 palabras: venta, cárcel y restitución. El patrón de la vida de José se repite en la vida de muchas personas que son llamadas por el Señor para el servicio. Porque es como si esta experiencia fuera parte del discipulado de un buen líder, pues le ayudará sin lugar a dudas en su crecimiento. Primero, José recibió una revelación en cuanto a su llamamiento, un llamamiento que lo llevaría a su destino. Pero por falta de sabiduría de José, le impidió mantenerse callado y contó lo que Dios quería para su vida. Y ese fue el momento que comenzó a emerger una persecución por parte de aquellos que mal entendieron y comenzaron a tildarlo de orgulloso. José fue un hijo nacido en la vejez de su padre, por lo cual su padre comenzó a chochear con él. Y le cosió una túnica de varios colores, la cual solamente usaban los príncipes.
mientras sus hermanos lucían túnicas comunes entre los pastores de ovejas. Y esto hizo que ellos comenzaran a envidiar la posición privilegiada de José. La Escritura dice que la envidia carcome los huesos y que nadie puede sostenerse delante de la envidia. Un día su padre envió a José a supervisar el trabajo de sus hermanos. ¿Por qué lo mandó de supervisor? Porque los hermanos estaban haciendo quedar mal a su padre. Necesitaban quien mirara sus trabajos e informara a su padre de lo que estaban haciendo. Así que por esa causa, su padre Jacob le puso un supervisor para el trabajo de sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque sabía la mala conducta de ellos. Y José estaba de un lado para otro hasta que los encontró y tras que lo vieron, miren cómo son, y estos eran hermanos de sangre. Si los hermanos de sangre hacen eso, ¿qué pueden esperarse de los hermanos en la fe? Que se olvidan que también son hermanos de sangre, pero una sangre que vale más que el oro, porque es la sangre preciosa del Cordero. Dice la Escritura que tras que lo vieron que venían, conspiraron en contra de él para matarlo. Y Rubén, su hermano mayor, tuvo que intervenir y sugirió, mejor echémoslo a una cisterna hasta que tomemos una decisión. Una vez estuvo José en el pozo, vieron venir a unos madianitas y decidieron venderlo como esclavo. Cerraron el negocio por 20 piezas de plata. De esa manera fue que José llegó a Egipto directamente a una venta de esclavos donde un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón, lo compró. No pasó mucho tiempo cuando Potifar se dio cuenta de que Dios bendecía a José en todo lo que hacía, por lo cual lo hizo mayordomo, lo hizo ayudante administrativo de todos los bienes de su casa y de sus negocios. Porque José era un hombre honrado. Como José era bien parecido, la mujer de Potifar comenzó a hacerles proposiciones amorosas a las cuales José se negaba siempre. Hasta que un día, dice la Escritura, que no había nadie en la casa, lo quiso obligar a acostarse con ella. Pero José salió corriendo y dejó el manto o la túnica que ella le jalaba. La ropa consistía en un tipo short y una túnica. Por eso es que dice la Escritura que huyó desnudo. Cuando regresó Potifar a su casa, su mujer despechada calumnió a José. Y por esa causa, Potifar ordenó que lo metieran en la cárcel. Y dice el Salmo 105, 18. Afligieron sus pies con grillos. O sea que cuando José entró a la cárcel, lo engrillaron. En hierro, dice, fue puesta su persona. O sea que engrillado estuvo en una celda. Quizá haya en este lugar una persona que está padeciendo traición o falsa acusación. Sencillamente porque alguien te ha vendido y te ha traicionado. Y estás hallando esta experiencia tan dolorosa, no te olvides que Dios tiene un propósito con ello. Uno puede creer que son tiempos en que Dios está contento de que te pasen todas estas cosas malas. O puedes pensar que no le interesas a Dios nada, pero no es así. Él está usando todo lo que te está pasando para un propósito que a la postre te resultará para bien, como en el caso de José. El Salmo 105, 17 dice, envió un varón delante de ellos. Está hablando de la historia de José. ¿A quién envió? Dios envió a José. José era el varón. Ese varón que fue vendido como esclavo para salvar a su pueblo del hambre futura que azotó
Egipto, azotó Canaán y todos los pueblos vecinos. Pareciese, leyendo la Escritura, que sus hermanos fueron los responsables de tramar su muerte y venderle como esclavo, pero desde el punto de vista divino, todo estaba bajo control. Porque Dios todo lo estaba usando para el bien de la familia de Jacob, de Israel, de sus hijos, quienes a pesar de ser unos sinvergüenzas, en el futuro se convirtieron en los patriarcas de la nación de Israel, después de pagar el precio de sus maldades como esclavos de Egipto por 430 años. Entonces las pruebas, los rechazos, los malos entendidos, las injusticias vienen a nuestras vidas porque Dios las permite. No siempre son porque seamos culpables de cosas malas. Pero la Escritura dice acerca de esto que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a los propósitos de Dios somos llamados. O sea que a pesar de lo que suceda, hay que mantener una actitud humilde y no defenderse. En los tiempos más tenebrosos de la vida, Dios siempre está presente. Y como dice Génesis 50:20, y aunque algunos piensen, cavilen mal contra vos, Dios va a encaminar, va a enderezar para bien, para poder mantener, conservar con vida a mucho pueblo. Por eso es que cuando las esperanzas desaparecen y te sientes frustrado porque por donde vas encuentras enemigos, Dios mismo será quien abrirá puertas para llevarte a otro nivel, para realizar lo que Él preparó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. José no era un hermano separado por su propia voluntad. Estos no se mezclan con nosotros, son orgullosos. José no era un hermano separado por su propia voluntad. Fue separado y apartado por sus hermanos. Al principio, el aislamiento y la soledad es mal entendida. Pero cuando aprendes a experimentarla, no quieres que nadie te saque de ese lugar, porque ese lugar es el lugar de refrigerio, es el lugar de enseñanza y es tu altar de adoración. Si José hubiera tenido conocimiento de su futuro, un conocimiento de lo que le iba a acontecer, él no hubiera aprendido las cosas que aprendió en los 13 años de espera, con una vida llena de frustraciones. Si él hubiera sabido dónde iría después, sus tribulaciones las habría pasado en forma diferente. Con seguridad su vida hubiera sido más llevadera, sus sufrimientos, sus sinsabores más tolerables. Pero todo lo que tenía José eran sueños. Y como estaban las cosas, no tenía esperanza para cambio. Los sueños de José no indicaban que tendría que sufrir un rechazo total de parte de los hermanos. O sea que dentro de su llamamiento de este hombre no había una parte que decía, te van a rechazar tus hermanos. Tampoco decía, te van a vender como esclavo tus hermanos. Tampoco decía, te van a acusar falsamente y te pasarás tantos años, largos años en prisión. Así que este hombre ha debido preguntarse muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me suceden todas estas cosas? Pero hasta Esteban en su mensaje antes de morir, que fue el primer mártir cristiano de la fe, dijo, Dios le libró a José de todas sus tribulaciones. O sea que todo lo que este hombre pasó fue ejemplo para los primeros cristianos y también ejemplo para nosotros. José sufrió terribles persecuciones, indescriptibles sufrimientos, porque él no había hecho nada malo en contra de sus hermanos,
Él no había hecho nada malo en la casa de Potifar. Sin embargo, allí estaba como esclavo, prisionero, sin esperanza de volver a ver la luz del día. Aún así se había conservado en castidad, en pureza moral, y su recompensa por todas esas cosas había sido una condena de por vida, sin libertad condicional, en un calabozo apestoso, maloliente, caliente, sin ventilación, lleno de piojos, infectado, húmedo, cubierto de excremento humano. La mayoría de nosotros jamás llegaríamos a experimentar los sufrimientos que José padeció durante aquellos años. Años solitarios de encarcelamiento. Comía mal, no tenía agua limpia, no tenía ropa, posiblemente padecía de diarreas frecuentes y un sinnúmero de cosas que suceden solo en la cárcel. Tan solo porque había sido escogido por Dios para ser un líder de verdad. Porque para ser un líder de verdad hay que aprender muchas cosas acerca de la injusticia. Y José entró a la escuela de golpes fuertes, la escuela del sufrimiento, la escuela del verdadero discipulado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el tiempo de la restitución. A pesar de las condiciones en que estaba José, tenía buenas relaciones con Dios. Por eso, a pesar de las circunstancias, estaba libre de la amargura, del enojo, porque Dios lo seguía bendiciendo. Así que se cumplió el tiempo de su cautiverio. Y el faraón tuvo unos sueños que nadie podía interpretar. Y el copero del rey, cuando fue denunciado falsamente y estuvo en la cárcel, había conocido a José. Porque José le había interpretado un sueño y sucedió tal como José dio la interpretación. Ahí recién, cuando nadie en el reino podía interpretar los sueños de Faraón, el copero se acordó de José y le habló al Faraón bien de él. Así que inmediatamente José fue sacado de la prisión para que interprete el sueño del Faraón. Y cuando José dio la interpretación, el Faraón quedó impresionado, tan impresionado que lo puso a gobernar el país. Solo el Faraón estaba encima de José en la administración de Egipto. Y como señal de autoridad, el Faraón se quitó su anillo de su mano, que era con lo que firmaba, el sello de su firma, se lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino finísimo, le puso un collar de oro en el cuello y le dijo: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Solamente yo, le dijo el faraón, voy a estar encima de vos. Todos los demás te tienen que obedecer a vos. Por fin se cumplía el sueño de José. Estaba siendo exaltado para gobernar Egipto. Se le otorgó esposa y todo ese dolor de la soledad, de la prisión, de las cadenas, de los grillos de hierro se terminaron. Finalmente se había cumplido la promesa. Quizás has tenido que pasar por muchos sinsabores, penas, pruebas, experiencias dolorosas, sufrimientos, amarguras, angustia. Todo eso no es comparable con la gloria que nos será revelada. Dios no es injusto, dice la Escritura, para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Así que no te canses de sembrar, porque todo lo que siembres bien, eso también vas a cosechar. Así que mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos, pero mayormente a los hermanos en la fe. Entonces, ¿qué nos queda? Hacer lo que hizo José. Olvidarnos de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron, de lo que dijeron.
y avanzar hacia adelante, porque adelante tenemos una carrera. Y aunque hayan tropiezos y caídas, podemos levantarnos. No va a faltar un hermano que nos ayude a caminar un trecho hasta que nuestras heridas sean sanadas, porque todos tenemos que llegar a la meta. ¿Qué vamos a hacer? Sanar tus heridas. La herida que no se cura siempre está supurando. Aparentemente afuera parece que está sana, pero se aprieta un poquito y vuelve a salir pus de adentro. O sea que las heridas hay que limpiarlas. Duele, duele. Lo que tienes que hacer es recordar, después de que seas sanado, que las cicatrices quedan, pero una cicatriz que queda no duele. Y todo el que es de Cristo de verdad debe saber que las marcas, las cicatrices, tienen que mostrar que son de Él. ¿Y cuándo se ve que son de Él? Cuando están sanadas. Todas estas cosas se han escrito en la palabra como nuestro ejemplo. No están escritas ahí para contarnos historietas. Están escritas ahí para que nosotros tomemos ejemplo de ellas y aprendamos a vivir de una manera diferente. Entonces Dios quiere restituir hoy, a través de la vida de José, quiere restituir una vida diferente. Y la vida diferente solo se vive con el perdón. Así que yo te invito a ponerte de pie y aceptar el reto que Dios te da. La gente hace pactos con Dios que no cumple, pero Dios hace pactos que son eternos. Él ha dicho: el que confiese sus pecados será salvo. Así que cierre sus ojitos, levante sus manos al Señor y comience a alargar a tanta gente que tiene atado en ese corazón. Dios te está dando la oportunidad, hermano, de que seas libre. Así que voy a invitar a aquellas personas que desean tener un pacto de salvación con Dios. Aquellos que hicieron quizá una oración, pero no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Ahora voy a invitarte, ahora que sabes que Dios es un Dios de perdón, voy a invitarte a que repitas conmigo esta oración. Así que puedes repetir con confianza, porque es a Él que le vas a hablar. Decirle: Padre, reconozco que tengo una gran necesidad de ti. Yo soy esa persona a quien tú le estás hablando. Yo soy una persona que he sido lastimada en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos. Pero del mismo modo que yo he sido lastimado, yo mismo lastimé tu corazón. Y por esa causa tuviste que ir a la cruz para pagar por mis pecados. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor. Reconozco que Él pagó en la cruz el castigo que mis pecados merecían. Y reconozco que Él es Dios y sin Él no puedo ser salvo ni perdonado. Por eso quiero que Jesús sea desde este día mi Señor, mi Salvador. Quiero aplicar esa sangre que derramó en la cruz sobre mi vida para que traiga una limpieza profunda a mi corazón. Y quiero desde este día caminar en victoria por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,